Muy buenas, soy Sigiloco Games y bienvenidos a una nueva aventura. Estamos en el Age Inquisition. Ya tenemos jugados los dos primeros, que es el Origins, que me jugué hace un par de años creo, y el Dragon Age 2, que también ya lo jugué hace un par de meses. Y ahora nos toca la última entrega que ha salido hasta el momento, y muy pronto saldrá también el Dragon Age, creo que se llama Wolf, que lo vi por ahí en algunos videos o algunos anuncios. Y bueno, vamos a comenzar esta gran aventura, que es uno de los mejores juegos también que tengo. Y me gusta bastante la saga de Dragon Age. Y bueno, aquí tenemos varios cambios gráficos también y algunas cosillas muy interesantes que nos muestra este juego. Nueva forma de jugar y una forma de pelear. Les iré explicando poco a poco cómo va la cosa. Y ya saben, todos mis videos son como una especie de guías. Este juego yo lo he jugado creo que unas 2 veces, algo así. Tampoco es que me acuerde de todo, ya saben cómo juego yo. Voy lo que me acuerdo y lo que voy diciendo. Voy jugando como me sale, o sea, no tengo planeado nada. Y bueno, sin más que decir, vamos a crear una nueva partida. Comenzamos este maravilloso juego. Bueno, aquí obviamente como en todos los Dragon Age podemos elegir un humano, un elfo, un enano. Pero aquí también podemos elegir también ser un kunarian, algo que en los otros Dragon Age no teníamos como. Obviamente ser hombre o mujer no es lo mismo. Aquí realmente la historia no difiere mucho en si es que eres hombre o mujer. Solo en las relaciones cambian, pero no más. Entonces vamos, tenemos las cartillas de humana, enana, una kunari. Y yo voy a elegir elfa. Vamos a elegir Ai. Y bueno, obviamente tenemos que elegir la clase. Tenemos pícaro. Ya saben que son los pícaros, abren todos los cofres posibles. Son los que son más hábiles en armas cortas o en arquería. Tenemos pícara a 2 manos, que es prácticamente armas a 2 manos. Tenemos pícara arquera, como ya decía. Tenemos guerrera a 2 manos, que es guerrera con armas grandes. Guerrero arma y escudo, el más común de todos. Y tenemos maga, que prácticamente estos son uno de los objetivos más difíciles. No objetivos, digamos, uno de los que podemos elegir más difíciles que podemos elegir, ser un mago. Pero en este juego no mucho, en los anteriores era un desafío. En este como que se tranquiliza un poco la dificultad de ser un mago. Entonces vamos a elegir un mago. Bueno, aquí tenemos obviamente el modo de combate, que es fácil, normal, difícil, pesadilla. Y bueno, aquí podemos personalizar nuestra dificultad. A ver, este juego ya por sí de ende ya es difícil. Y así juguemos en fácil, habrá algunas partes se va a dar bien difícil. Así que vamos a ir a jugar normal, no creo tampoco aquí hacerme luchas de 10 días. Jugar en pesadilla también es muy salvaje. Ya en difícil es bastante complicado. Así que vamos a jugar en normal. Entonces soy una pequeña lisiana y aquí está como nuestro backup, o sea, nuestra historia. Esclavizados de antaño por los humanos, a medida de los elfos siguen siendo ciudadanos de segunda las ciudades humanas. Los que rechazan de esta vida reciben el nombre de talishanos. Son elfos errantes que se esfuerzan a mantener vivas la religión y tradiciones élficas que existen en el bosque como miembro del clan talishano Lavelan. Y aprendí de su líder y guía, la custodio. Os mováis por el norte de las marcas libres y no tenéis ninguna necesidad de interactuar con los humanos. Pero esto cambió cuando la custodio te envió al conclave de la capilla como espía. Lo que ocurría ahí, según dijo, solo sorprendería a los delicianos, sino también no solo sorprendería a los delicianos, sino a todos los elfos, y no se equivocaba. Muy bien, vemos todo esto en nuestra historia de fondo. Y bueno, aquí como no tenemos ya no existe el Dragon Age Keep, no tenemos cómo recoger lo que hicimos en el 2 y en el 1, en Legends. Entonces prácticamente esto vamos a mundo predeterminado, así.
Bueno, aquí tenemos que personalizar a nuestro personaje como en todos los juegos de Dragon Age. Tienen el mismo aspecto. Digamos, esta misma situación que podemos personalizar a nuestro humano, nuestro elfo, lo que sea, que cojamos a nuestro personaje. Entonces, podemos elegir algo, una determinada que sea interesante. Esta no, algo que sea más élfico. Esta parece élfica, pero a ver, vamos a coger este. Vamos a personalizarle solo un segundo. Vamos a... No. Bien. As long as the job gets done, I don't care about the rest. No me gusta ese tatuaje. Vamos a... Diseño de tatuaje. Vamos a cambiar esto. A ver. Tatuaje más sencillo. No tan... A ver, este está... No. Puede ser este. Sí. Vamos a cambiar el color de tatuaje. Vamos a hacerle negro. O puede ser rojo. Bueno. Sí, rojo está bien. Ahí. Muy bien. Vamos a cambiarle un poco. A ver, una forma frente. No, eso no. Eso está bien. General. Forma de la cara, tono de piel, color de ojos, cabello. Esto no me gusta. No. Algo que sea un poco más... Más como elfo. A ver esto. Eso está bien. O sea, no. Tal vez esto. No, me gusta la primera en realidad. Me gusta este. Este me gusta. El color de cabello sí me gusta. You leave me no choice. As long as the job gets done, I don't care about the rest. No. Está bien este. Vamos, color de ojo, vamos a cambiarle. Vamos a hacerle violetas. Ahora violeta. No me acuerdo de mucho si es que había esos colores. Aunque bueno, los colores de los ojos casi ni se ve. Este se ve bien. Este. Vamos a hacerle violeta. Vamos a hacer un tipo Game of Thrones. Vamos a hacerle como una Targaryen. A ver. Pienso que ahí o ahí. Ahí está bien. En tono de piel. Este me gusta. Uf. Demasiado blanco. Este está bien. La forma de la cara no la cambiaría. Sería mucho trabajo. Cambiarle muchas cosas. A ver, lo que quiero cambiar es marcas de tatuaje. Esto quiero cambiarle. Cicatrices. No. Sin cicatrices. Ahí. Bien. Maquillaje. Vamos sencillo. Ahí está bien. Voy a cambiarle un
poco la intensidad, no tanto. Lo que ves porque no tiene cejas. A ver. O con nariz, mandíbula. No, estos. No. Ojos, aquí está. Estilo de cejas. A ver, fórmula doble, rotación. Estilo de cejas. Eso, ahí sí. Está sin cejas. No. Esta parece... Esta se ve bien. Sí. Estilo de pestañas. Está bien. Color del iris. Mira tú, aquí se puede cambiar el color. Vamos a ponerle aquí así. Tampoco tanto. Ahí. 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 Eso ahí. Ahí se ve. Exactamente. Justamente lo que buscaba. Ahora vamos a ver una cosilla aquí general. Tipo de piel. Ahora, el normal como es. Vamos a ver cómo es el neutro. Sí, ahí está. Bueno, ahí le veo aceptable. Solo vamos a ver si le podemos dar la forma de la boca, está bien. Mandíbula. Ahí. Tamaño de la mandíbula. Ahí está bien. Varilla. Ahí. Forma de la barbilla. Sin papada. No, está bien. Muy bien. Sí, ahí está. Se ve mejor. Vamos a ver si es que un poquito la nariz. Ya me estoy aquí yo a... Esta se ve bien. Sí, ahí nomás ya. No me gusta la barbilla. Está muy narizona. A ver. A ver. Está mucho. A ver. Ahí. Sí, ahí está. Sí, bueno, ya. Ahí nada más. Vamos a ponerle Sigil. Es un nombre neutro. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso?
Tell me why we shouldn't kill you now. The conclave is destroyed. Everyone who attended is dead, except for you. Aquí podemos elegir. You think I'm responsible? Explain this. I can't. What do you mean you can't? I don't know what that is, or how it got there. You're lying! We need her, Cassandra. I don't understand. Do you remember what happened? How this began? I remember running. Things were chasing me, and then a woman? A woman? She reached out to me, but then... Go to the forward camp, Liliana. I will take her to the rift. What did happen? It will be easier to show you. Muy bien. Bienvenidos al Dragon Age Inquisition, muchachos. We call it the Breach. It's a massive rift into the world of demons that grows larger with each passing hour. It's not the only such rift, just the largest. All were caused by the explosion at the Conclave. An explosion can do that? This one did. Unless we act, the breach may grow until it swallows the world. Each time the breach expands, your mark spreads, and it is killing you. It may be the key to stopping this, but there isn't much time. Bueno, obviamente aquí ya saben, el Dragon Age es hablar y hablar y hablar. You say it may be the key. To doing what? Closing the breach. Whether that's possible is something we shall discover shortly. It is our only chance, however. And yours. ¿Son preguntas? You still think I did this? To myself? Not intentionally. Something clearly went wrong. And if I'm not responsible? Someone is. And you are our only suspect. You wish to prove your innocence? This is the only way. So if I do what you want, will I live through it? We have no way of knowing. They have decided your guilt. They need it. The people of Haven mourn our most holy, divine Justinia, head of the Chantry. The Conclave was hers. It was a chance for peace between mages and Templars. She brought their leaders together. Now they are dead. We lash out like the sky, but we must think beyond ourselves, as she did. Until the breach is sealed. There will be a trial. I can promise no more. Come. It is not far. Where are you taking me? Muy bien, aquí Your estamos en mark el... must be tested on something smaller than the breach. Ya, esto es muy seguido el... cómo se mueve aquí la situación en el Dragon Age. Es un poco más fluido en realidad. Y... espera un segundo, no me acuerdo cómo... Esto, justamente es lo que buscaba. Podemos buscar cosillas así. Y cada vez que
brilla algo. Es que podemos leer. Open the gate. We are heading into the valley. A ver, a ver. Aquí no me acuerdo cómo era. A ver, aquí puedes saltar. Usando M. ¿Dónde es el mapa? Obviamente. Bueno, tengo que estarme aprendiendo los controles porque hace tiempo que no juego. Así que vamos ahí. The pulses are coming faster now. The larger the breach grows, the more rifts appear, the more demons we face. How did I survive the blast? They said you stepped out of a rift, then fell unconscious. They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was. Everything farther in the valley was laid. Empezamos. Aquí son los primeros enfrentamientos. Stay behind me. Bueno, no sé si sea. It's over. Drop your weapon. Now. Do you really think I need a staff to be dangerous? Is that supposed to reassure me? I haven't used my magic on you yet. You're right. You don't need a staff, but you should have one. I cannot protect you. Your life is threatened enough as it is. Muy bien. Take these potions. Maker knows what we will face. Where are all your soldiers? Ya tenemos At the pociones de forward vida. camp or fighting. We are on our own for now. Ahí está. Y cosillas que brillan. Pero es una pieza que está arriba, así que no vamos a poder coger, obviamente. Bueno, aquí no hay nada más, así que vamos a ir a directamente acá. Es como un tutorial en realidad. ¿Qué podemos sacar aquí? A ver. Gracias. Vamos a coger esto. A ver, ¿qué hemos recogido algo y tenemos aquí nuestra armadura. Esto es nuestro lo que tenemos de momento. Aquí obviamente no tenemos nada más. Da lo mismo en realidad. Y aquí podemos poner esto, que es un poquillo más de vidita. Bueno, esto ya les iré explicando cómo funciona. Ya cuando vayamos ya progresando en el juego. Aquí tenemos también, como todos estos juegos, tenemos miles de cosas que hacer. Miles de opciones. There! Bien. Watch out!
If we flank them, we may gain the advantage. ¿Dónde va? Concha, ya viene. El otro. Muy bien. Saquemos esto. Dicen que aquí el farmeo es esencial. Aquí recogiendo todo. Aquí hay cositas, tenemos hierro. Vamos a recoger hierro. A ver, raíz élfica, muy bien. Esto nos sirve para crear pociones y demás. Aquí hay que recoger todo lo que nos muestran aquí, como que recogiendo, porque nos puede servir para más adelante. Aquí la investigación es esencial. Así que vamos a ver qué hay por acá. Hay algo. Vamos a seguir aquí. Creo que son monedas. Esto nos sirve para hacer el dinero para comprar cosas. No, otra red élfica. Muy bien. Bien, aquí tenemos ya esto. Up on the hill. It attacks from a distance. Listo, vamos a atacar a este. Ya está. Algo más. Aquí hay cositas. Ok. Moneditas. Y raíz élfica. Vamos para acá. Bueno, aquí no hay como correr, solo podemos saltar. Pero no hay como correr, así que tenemos que ir a la velocidad que va el juego. Vámonos. En este Dragon Age ya podemos saltar, así que hay como escalar algunas cosillas. Y en los otros juegos no podíamos saltar, como ya sabrán. Es algo nuevo de este Dragon Age. A ver, acá hay obviamente enemigos, pero vamos a ver qué hay acá. Bueno, aquí no hay nada. Vamos acá a pelear con estos buenos muchachos. ¿Dónde están? Aquí están. Ahí está. Concha los ranos. Hay mágicas que hacen más daño a ciertos tipos de enemigos, otras no tanto. Como todo Dragon Age. Vale, viene, este viene contra mí. Concha. Pégale. Muy bien. La misión que está por ahí, vamos a ver qué hay acá. Acá hay algo. Parece que es hierro. Vamos a recoger hierro. Esto nos va a servir para solo por el principio. Después tenemos que coger materiales más raros. Tenemos dinerito. Tenemos hierro. Creo que tenemos raíz élfica. Listo.
We're getting close to the rift. You can hear the fighting. Who's fighting? You'll see soon. We must help them. Ok. Quiero ver si es que llego por aquí, pero creo que no. Vamos acá. Ahí tenemos una grieta. Esta es una grieta, como pueden ver aquí. Las grietas las podemos debilitar. Ahorita no, obviamente. Y aquí tenemos a un viejo conocido. What did you do? I did nothing. The credit is yours. Aquí está. I closed that thing. How? Whatever magic opened the breach in the sky also placed that mark upon your hand. I theorized the mark might be able to close the rifts that have opened in the breach's wake. And it seems I was correct. Meaning it could also close the breach itself. Possibly. It seems you hold the key to our salvation. Good to know. Here I thought we'd be ass deep in demons forever. Varric Tethras, rogue, storyteller, and occasionally Tenemos a Varric tag along. y Cassandra. Are you at the Chantry, or...? Was that a serious question? Technically, I'm a prisoner, just like you. I brought you here to tell your story to the Divine. Clearly, that is no longer necessary. Yet, here I am. Lucky for you, considering current events. Bonita ballesta. That's a nice crossbow you have there. Ah, isn't she? Bianca and I have been through a lot together. You named your crossbow Bianca. Of course. And she'll be great company in the valley. Absolutely not. Your help is appreciated, Varric, but... Have you been in the valley lately, Seeker? Your soldiers aren't in control anymore. You need me. Ugh. My name is Solus, if there are to be introductions. I am pleased to see you still live. He means I kept that mark from killing you while you slept. ¿Conoces esta marca? You seem to know a great deal about it all. Like you, Solus is an apostate. Technically, all mages are now apostates, Cassandra. My travels have allowed me to learn much of the Fade, far beyond the experience of any circle mage. I came to offer whatever help I can give with the breach. If it is not closed, we are all doomed regardless of origin. And what will you do once this is over? One hopes those in power will remember who helped, and who did not. Cassandra, you should know, the magic involved here is unlike any I've seen. Your prisoner is a mage, but I find it difficult to imagine any mage having such power. Understood. We must get to the forward camp quickly. Well... Bianca's excited. This way, down the bank. The road Muy bien. ahead is blocked. We must move quickly. Aquí hay cositas, aquí. Vamos a coger un bastón de fuego del acólito. A ver qué hay acá. Espérame. Aquí hay cositas. Coger esto. Bueno, ahí tenemos todo el equipo conformado, ¿sí? Tenemos ahí a todos. Y es lo básico de Dragon Age. Un equipo. Pero aquí podemos saltar. Algo que nosotros no podíamos. Pero ahora ya es posible. Bien, aquí podemos ir por aquí, saquear a este. Obviamente podemos controlar a todos y cambiar las tácticas. Algo muy común en el Dragon Age.
ya saben. Bueno, aquí tenemos ya demonios. Ya, la cámara táctica ahora es con T, antes era con... Exactamente. Y bueno, aquí ya saben, esto es lo mismo que podemos hacer una cámara táctica y hacer que uno de estos compañeros ataque a ciertos enemigos, o todos a un solo enemigo. Así que vamos ahí. Tenemos la cámara táctica, tenemos aquí a todos estos, serán nuestros enemigos. Pero de momento vamos a ir así. Entonces vamos aquí, podemos escoger a cada uno de ellos. Es el que ataque a un solo enemigo. Ejemplo, ahora voy a hacer que ataque a ese de aquí. Y obviamente voy a atacar a la sombra mayor. Y así se completa esto. Así que vamos a la cámara táctica. Y proseguimos. Obviamente este está masacrando aquí al muchacho. Vamos a atacar aquí. No, acá está Ferenc solista, está buena señora. Bien, creo que le maté yo. Y me falta solo este. Y ya está. ¿Dónde vas? Muy bien. Tenemos más raíces élficas. Esta sí tenemos que coger. Esa esencia de sombra. Esta tenemos que ir recogiendo para tener más ventajas contra otros enemigos. Siempre tenemos que ir guardando todo lo que vamos recogiendo por ahí. Y hay una especie de mesa donde podemos investigar a ciertos enemigos y objetivos. Por eso ya se activará más adelante, ya lo iré explicando poco a poco. De momento les recomiendo que vayan recogiendo absolutamente todo lo que vean por ahí. A veces se debe ver cosas dentro de las casas y estén prendidas en fuego, como pueden ver aquí. O sea, la casa está en fuego, pero hay cositas. Entonces podemos ir recogiendo, por ejemplo aquí, podemos recoger esto. Y podemos recoger esto que está aquí. Ok, muy bien. Hay baraticas que podemos vender. Cositas que nos sirven. A ver, aquí hay algo más. ¿Dónde me señala? Aquí hay una raíz élfica, muy bien. Bueno, acá hay algo. Aquí ya me acuerdo que era así. Sí, la investigación es esencial en este juego. Nos va a permitir tener una sombra mayor. Vamos a atacar aquí a todos estos muchachos. Vamos a atacar de estos. Muy bien. Creo que You're Dalish, but clearly away from the rest of your clan. Did they send you here? What do you know of the Dalish? I have wandered many roads in my time, and crossed paths with your people on more than one occasion. We are both of the same people, Solus. The Dalish I met felt differently on the subject. Can't you elves just play nice for once? Este muchacho. Iremos investigando a todos, paso a paso, poco a poco. Y aquí tenemos hierro. Y tenemos aquí moneditas. Amuleto de vida, muy bien. Eso nos va a servir. Eso nos da ciertas ventajas. Aquí podemos equiparnos. Hay amuletos buenos, amuletos malos. Podemos vender, podemos también... No me acuerdo si había cómo desmontar, pero creo que no. Creo que había solo cómo vender. A veces me confundo con otros juegos que juego, así que
Perdón. Vamos de una vez. Vamos aquí, tenemos armas. Tenemos este bastón de acólito. Esto nos da daño por fuego y 6 de voluntad. En cambio esto nos da... No hay mucha diferencia, así que no... Tampoco es tan esencial. Y esto de aquí sí nos va a poner un momento de vida que nos da 50 más de curación al límite. Y no tenemos nada, obviamente, solo tenemos ese amuleto. Tenemos materiales de aplicación que es el hierro y otras buenas cositas que vamos cogiendo por ahí. Tenemos esto que podemos... Esto aquí tenemos que entregar. Esto aquí podemos vender. Y tenemos también peso, obviamente tenemos 5 de 60. Como cualquier RPG. We must hurry before the mark consumes her. So, are you innocent? I don't remember what happened. That'll get you every time. Should have spun a story. ¿Qué cositas That's vamos a ver? what you would have done. It's more believable and less prone to result in premature execution. Vamos a coger esto. Pero bueno, ahí no es. Esta parte solo es como una introducción nada más. Así que tampoco es que haya tan buenas cosas aquí. Vamos acá. Concha. Ahora yo ataque este primero. Muy bien. Ya está. Falta un millón de poción. Ando un poco mal. I hope Liliana made it through all this. She's Ya saben, los magos son We will see for ourselves at the forward camp. We're de los almost there. objetivos menos en armadura, son bastante débiles. Son poderosos, pero tienen la desventaja de tener una armadura bien pobre. Y la red selfie aquí, vamos a coger cositas que nos pueden servir para luego, esencialmente. Another rift. Y aquí tenemos otra marca. Seal it! Quickly! Bien, aquí tenemos que destruir estos primero. A ver, ahora. Entonces aquí podemos también ir directamente aquí. Vamos a tirar la grieta. Hurry! Use the mark! Y ya subimos de nivel. The rift is gone. Open the gate. Right away, Lady Cassandra. We are clear for the moment. Well done. Whatever that thing on your hand is, it's useful. Vale, ya subimos de nivel. Ahorita aquí. A ver, no claro como esto. Ojo al personaje. Ahí está. Bueno, aquí tenemos lo típico de todos los Dragon Age. Tenemos que subir habilidades, ya tenemos las tácticas, atributos, tenemos reglas. Estas son las reglas que cada uno puede tener. Tenemos aquí atributos. Y vamos con las técnicas. Podemos hacer, obviamente, un mago de espíritu, un mago de habilidad del trueno, o sea, con rayos, de fuego, y obviamente que congele. Cada uno tiene estas varias cosas buenas. Y de momento vamos a poner aquí. Eso ya sé, gracias. Demonios. Tenemos aquí alivio de energía, o podemos también, vamos a elegir una de estas. Que solo podemos elegir una de estas, nada más. O sea, no podemos elegir las dos. Y obviamente tenemos otras magias que son esas de aquí. Y tenemos que elegir qué queremos hacer.
Obviamente, por ejemplo, aquí esto es bueno porque es una barrera que nos va prácticamente a proteger más. Este espíritu igual también es bueno. Pero bueno, de aquí solo nos va a servir esta de aquí. Entonces vamos a elegir esta. Estos dos, o sea, esta, estos dos y esta, que es muy buena. De aquí vamos a elegir, puede ser esta, el rayo. Pero de momento vamos a elegir protección. Vamos a aplicar aquí protección. Listo. Y tenemos protección. Tenemos barrera. Muy bien. Aquí son los suministros que podemos aquí recargar. No tenemos nada, casi nada, pero algo es algo. Tenemos aquí, podemos sacar un cofre. Tenemos un lucero de un arma. Ah, here they come. You made it. Chancellor Roderick, this is... I know who she is. As Grand Chancellor of the Chantry, I hereby order you to take this criminal to Val Royeaux to face execution. Order me? You are a glorified clerk, a bureaucrat. And you are a thug, but a thug who supposedly serves the Chantry. We serve the most holy, Chancellor. As you well know. Justinia is dead! We must elect a replacement and obey her orders on the matter. So none of you are actually in charge here? You killed everyone who was in charge! Call a retreat, Seeker. Our position here is hopeless. We can stop this before it's too late. How? You won't survive long enough to reach the temple, even with all your soldiers. We must get to the temple. It's the quickest route. But not the safest. Our forces can charge as a distraction while we go through the mountains. We lost contact with an entire squad on that path. It's too risky. Listen to me. Abandon this now, before more lives are lost. How do you think we should proceed? ¿Pides opinión? Now you're asking me what I think. You have the mark. And you are the one we must keep alive. Since we cannot agree on our own... Bueno, cualquier opción que elegimos aquí tiene sus desventajas y sus ventajas. Pero vamos, cargamos con los soldados. Muy bien. I say we charge. I won't survive long enough for your trial. Whatever happens, happens now. Liliana, bring everyone left in the valley. Everyone. On your head be the consequences, Seeker. Ok. Muy bien, nadie más sube de nivel, así que vamos directamente. A ver, no quería hacer eso. Se me salió. Uf. Ahí está. Ahora acá tenemos enemigos. Ahí está una grieta, como pueden ver. Aquí tenemos algo para un equipo. Muy bien, tenemos escudo. A ver, ahora sí vamos al inventario. Y obviamente vamos a ir a ver si es que podemos ponerle algo aquí a ella. Museo de lava. Bueno, le da un poco más de ventaja.
Y tenemos escudo de Inquisición o escudo de grifo. Esta nos da menos protección. No. Aquí nada. Solas. Aquí tiene puesto, creo que es mejor. Sí. Y barriga, obviamente el barriga no le voy a poner nada. Y somos de verificación que no. Nada más, ahí nada más. Vamos así. No tenemos pocas, nos dan muy pocas cosas en realidad. Casi nada. Muy bien. Vamos ahí. Tenemos que... Vamos a ver si lo logramos aquí. No, un poquito más ahí. Ahí podemos. Ahí son más débiles. Muy bien. Ahí viene otra oleada. Muy rápidamente. Vamos a tratar de debilitarlos. Listo, ahí está, debilitados. A ver si podemos cerrar. Sealed, as before. You are becoming quite proficient at this. Let's hope it works on the big one. Lady Cassandra, you managed to close the rift. Well done. Do not congratulate me, Commander. This is the prisoner's doing. Is it? I hope they're right about you. We've lost a lot of people getting you here. También lo espero, muchacho. You're not the only one hoping that. We'll see soon enough, won't we? The way to the temple should be clear. Liliana will try to meet you there. Then we'd best move quickly. Give us time, Commander. Make her watch over you, for all our sakes. Muy bien. Temple of Sacred Ashes. What's left of it? That is where you walked out of the Fade, and our soldiers found you. They say a woman was in the rift behind you. No one knows who she was. El templo de las cenizas sagradas. Ya habíamos entrado con el guardia gris en el Dragon Age Origins. Prácticamente es el mismo sitio, sino que ahora prácticamente destruido. Totalmente destruido. Y donde estaban las cenizas de Andraste, que habíamos recogido para salvar a... no me acuerdo, pero salvar a alguien. Que necesitamos las cenizas porque estaba enfermo. Era algo del risco rojo. Bueno, aquí conseguimos una cubulla medio interesante. Vamos a ver. No es un arco que no sirve para nada. Armadura. Esta cubulla nos da un poco más de... Ah, pero esta es nivel 6. Vamos a ver si es que esta nos da. Después es de templario, así que vamos a ver si es que... Esta le sirve obviamente a Cassandra. Una cogulla le puede servir... No, barriga. Pero igual necesitas ser nivel 6. Está todo en nivel 1, así que... De momento, vamos a dejarlo así. Breach is a long way up. You're here. Thank the Maker.
Liliana, have your men take up positions around the temple. This is your chance to end this. Are you ready? I'll try, but I don't know if I can reach that, much less close it. No. This rift was the first, and it is the key. Seal it, and perhaps we seal the breach. Then let's find a way down. And be careful. Muy bien. Tenemos que cerrar esta mega grieta que está aquí. Now is the hour of our victory. ¿Qué es eso? Bring forth the sacrifice. Ya ven saber de quién es esa voz. What are we hearing? At a guess, the person who created the breach. Y aquí tenemos algo que hemos conocido en anteriores juegos. You know this stuff is red lyrium, Seeker. I see it, Varric. But what's it doing here? Magic could have drawn on lyrium beneath the temple, corrupted it. It's evil. Whatever you do, don't touch it. Keep the sacrifice still. Someone help me! That The divine. is Divine Justinia's voice. Ahí está la divina. Bueno, acá tenemos que bajar, obviamente. No hay de otra opción. What's going on here? That was your voice. Most Holy called out to you, but... What's going on here? Run when you can! Want them! We have an intruder. Slay the elf. You were there! Who attacked? And the Divine, is she... Was this vision true? What are we seeing? I don't remember. Echoes of what happened here. The Fade bleeds into this place. This rift is not sealed, but it is closed, albeit temporarily. I believe that with the mark, the rift can be opened, and then sealed properly and safely. However, opening the rift will likely attract attention from the other side. That means demons! Stand ready! Muy bien. A prepararse para la lucha, muchachos. Uf. Cuidado con estas, mucho cuidado con estas. Bueno, aquí sí vamos a... Concha. Aquí sí vamos a hacer esto. Vamos a... Contra... Este muchacho. A ver, vamos a utilizar... Aquí, eso. Casi me olvido cómo era de... Ahí estamos. Y voy a utilizar barrera. Ahí. Muy bien. Muy bien. Tenemos que aterrar la grieta para We poder... must strip its defenses, wear it down. Listo, ahí sí. The demon is vulnerable. Now! Mucho cuidado con este muchacho. Muy bien, muy bien, muy bien.
está alejando, no sé por qué, pues se está alejando. Cuidado con estos. Ay. More coming through the rift. Demonios. Oh, demonios. A ver, espéreme. Voy a utilizar aquí una pocioncilla de vida. Listo. Uy, no puede ser posible. No, atraer la grieta. Gracias. Muy bien, ataque, maldición. Ah, no. No le hace nada el... Uy, papá. Ya le mataron a solas, me parece. Vamos para acá. Papá. No sé por qué salto. Estoy acostumbrado a los otros controles. Muy bien. Uy, papá. Voy a morir. Atáquenle. Yo no tengo vidas. Atáquenle. Uy. Muy bien. Ataquen. Now, seal the rift. Uf, papá. Con las justas. Do it. Y despertamos en una cabañita. Oh. I didn't know you were awake. I swear. ¿Qué temes, muchacho? Why are you frightened? What happened? That's wrong, isn't it? I said the wrong thing. I don't think so. I beg your forgiveness and your blessing. I am but a humble servant. You are back in Haven, my lady. They say you saved us. The breach stopped growing, just like the mark on your hand. It's all anyone has talked about for the last 3 days. So you're saying they're happy with me? I'm only saying what I heard. I didn't mean anything by it. I'm certain Lady Cassandra would want to know you've wakened. She said, at once. And where is she? In the Chantry, with the Lord Chancellor. At once, she said. Muy bien. Ahora aquí tenemos ya cositas. A ver, ¿qué hay aquí? Un poco de raíz élfica. Ok. Estos son objetos que nos pueden mandando. Exactamente. Tenemos varias cosillas por aquí. Obviamente leer objetos también nos da experiencia, como en todos los Dragon Age.
Y estos objetos especiales son diagramas que nos van dando. Son de DLCs. Y nos va a servir para, obviamente, equiparnos. Pero con nivel, porque necesitamos bastante nivel para poder equiparnos. Bien, vámonos. ¿Qué pasa? Hola. Bueno, somos de Herald o Andraste. Muy bien, vamos a leer esto. Vamos para acá. Emarabi de Andraste. Una cancioncilla más. Tenemos cositas. Still a lot of rifts left all over. Little cracks in the sky. Y aquí. Estos son objetos para crear cositas. Tenemos otra canción, creo. Sí. La cantaína. Ya hemos subido de nivel, como pueden ver. Acá tenemos cositas. Bien. Hay cosillas que tenemos que equipar a nuestros, obviamente, amigos. Cosillas que sirven, otras que no. Esto sí nos sirve. Acá hay cositas. Aquí. Vitrio azul, aquí podemos entrar. Aquí tenemos cositas. Muy bien. Creo que por acá había más cosas, pero vamos a ver. Creo que aquí había cositas. Vamos a abrir aquí. Ah, no. Pensé que aquí había un documento, pero no. En la habitación no hay nada. Vamos a ver si podemos entrar aquí. Sí podemos, muy bien. Aquí no hay nada. No. Vámonos. Bueno, por acá no podemos pasar todavía. Esos son tiendas. Ahí entré. Bien. Bueno, tenemos que ir a reunirnos con Cassandra, obviamente. Ese es el objetivo. Aquí parece que no podemos entrar, aquí tampoco. Pero por acá sí podemos, ¿cierto? Muy bien. Acá tenemos cositas. Cuerno de dragón. Aquí podemos entrar. Pero no hay nada más, ¿verdad? Si no me acuerdo mal, ese es de solas. Aquí tenemos algo más. Exactamente. Aquí. Cinturón de tumba. Adam. Bueno, aquí no podemos todavía hablar con este buen señor. Tenemos esto. Ok. Y creo que ya. Creo que está todo. Si no estoy mal, ya está todo. Está todo lo que hay aquí. Muy bien, creo que solo nos falta ingresar acá. Chancellor Roderick says that the Chantry wants nothing to do with us. That isn't Chancellor Roderick's decision, sister. A ver, aquí hay cositas. Agua marina, eso podemos vender. Aquí hay un documento. El velo. Aquí hay más cositas.
Cantar por los difuntos. Y aquí hay algo que tiene cositas. Objetos aquí, muy bien. Podemos ver aquí. Así. Sí. Hola. ¿Qué hay aquí? Aquí parece que hay un documento. La fundación de la capilla. Vamos a coger esto. Vamos a leer esto. La jerarquía de la capilla, muy bien. Aquí no hay nada. Acá necesitamos un pícaro para poder ver esto. O nosotros necesitamos el pícaro para poder ver eso. No tenemos. Lamentablemente no podemos oír nada de esto. No podemos oír absolutamente nada de esto. A menos que tengamos una llave por aquí. Esto es un diagrama. Uy. Aquí podemos abrir, muy bien. Aquí tenemos que leer esto. Y aquí, en esta mesa de aquí, podemos entregar objetos. Estos objetos que tenemos aquí. ¿Dónde están? Estos diagramas. Objetos varios. Podemos entregar estos de aquí. Las esencias tienen así sombrero de amarillo. Tenemos que dejar justamente en esta mesa a esta muchacha. Ya les mostraré cuando hablemos con la buena muchacha antes de entrar aquí. Para hablar con esa buena señora. Y nos explicará qué es eso. Uy, ya libro esto, ¿verdad? Sí, ya libro. Bien, ahora sí. Vamos acá. Chain her. I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. So I'm still a suspect, even after what we just did? You absolutely are. No, she is not. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence? Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. ¿Estás segura? You really think your Maker would send someone like me? The Maker does as he wills. It is not for me to say. Even if that means a Dalish elf is his chosen? Humans are not the only people with an interest in the fate of the world. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. A ver, vamos a investigar un poquillo.
What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done, united under a single banner once more. But aren't you still part of the Chantry? Is that what you see? The Chantry will take time to find a new divine. And then it will wait for her direction. But we cannot wait. So many Grand Clerics died at the Conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. Right. You're trying to start a holy war. We are already at war. You are already involved. Its mark is upon you. As to whether the war is holy, that depends on what we discover. What if I refuse? You can go if you wish. You should know that while some believe you chosen, many still think you guilty. The Inquisition can only protect you if you are with us. We can also help you. It will not be easy if you stay. But you cannot pretend this has not changed you. When I woke up, I certainly didn't picture this outcome. Neither did we. Help us fix this before it's too late. Muy bien. Ya hemos completado una de las misiones. Ya se formó la Inquisición. Ahora falta ponerla en marcha, muchachos. Así empezamos. Age Inquisition. Bien, hemos subido de nivel. Y bueno, aquí tenemos que hacer desde ya un montón de cosas. Por ejemplo, aquí todos esos que están en como triangulito son misiones. ¿Sí ven? Todas estas son misiones. Y tenemos que ir haciendo estas misiones, obviamente. Aquí hablamos con esta buena señora de aquí. If you're here to clean, Hess can get you a bucket and a broom. Anyone calls you knife here, come to me. Oh, you're her. Thrin, Inquisition Quartermaster. I'm doing what I can to supply this mess. If you find what I need to fill one of my requisitions, I'd appreciate you bringing it in. A ver.
What do you do here? I make sure the Inquisition troops have food in their bellies and iron in their hands. Both are important. Lots of people expecting us to be heroes, marching all day to fight the demons. Turns out heroes need to dig latrines just like everyone else. How does someone end up as quartermaster for the Inquisition? I served for Eldon under Tenlogain MacTier. Best commanding officer this world has ever seen. After they all turned on him at Denerim, though, there wasn't much use for people who held that opinion. Queen Honora offered my services to the Inquisition. It was a kindness. She knew I supported her father and got me away from the political garbage. Queen Honora, ya sabemos. Entiendo tu impopularidad. Wing era un traidor. With that attitude, I can't imagine how you made enemies in Denerim. People just don't want to hear the truth. I was at Ostagar, and I know what really happened. King Kalen overextended his position, and the Grey Wardens were too late lighting the signal. Following the original plan would have gotten everyone killed. Tenlogain made the right decision. I apologize. Sister Liliana told me I shouldn't talk about this. Just forget it. A ver. What did you mean when you mentioned requisitions? I'm making this Inquisition run with what we have, but we're not a real army. We're stretched thin on materials, so I've put up a requisition list for anything that could help our people. Here, take a look. You find some iron and a good logging site. Maybe Harriet can get our troops better weapons. Muy bien. If I have material for a special order, do I bring it to you? Just take it over there. One of my boys will take the materials or jot down what you found. Muy bien. Bueno, aquí podemos hacer, Make her go with you. en esta mesilla de aquí, requerimientos, tenemos que poner, ya tenemos el hierro, necesitamos un puesto de tala, y para hacer armas de requisición, tenemos que hacer esa misión, tienes que ver con el herrero y con el boticario. Vamos a... Bueno, primero vamos a decir una cosilla por acá. ¿Qué carajos? Does it trouble you? It's stopped spreading, and it doesn't hurt. We take our victories where we can. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. Couldn't that kind of power just make things worse? And people call me a pessimist. A ver. No quería hacer eso, pero bueno, ya estamos aquí. You've met Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. It was only for a moment on the field. I'm pleased you survived. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. Anderan Atishan. You speak Elven? You've just heard the entirety of it, I'm afraid. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes, tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. That didn't take long. Shouldn't they be busy arguing over who's going to become divine? Some are calling you, a Dalish elf, the Herald of Andraste. That frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question.
Vamos a preguntar. Just how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading. Which we have not. The point is, everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? Me pone nervios. It's a little unsettling. I'm sure the Chantry would agree. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. Will the Chantry attack us? With what? They have only words at their disposal. And yet, they may bury us with them. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far, and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Why would someone from the Chantry help a declared heretic? I understand she's a reasonable sort. Perhaps she does not agree with her sisters. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. Muy bien, aquí tenemos el mapa de las misiones. Y aquí tenemos que, obviamente, elegir a qué misión tenemos que ir. Entonces, tenemos aquí a Rey y Ferrelle. De momento no tenemos nada. Aquí te dice, la misión puede desbloquear nuevas zonas para que investigues en operaciones de exploración. Entonces, hacer la tienda interiores, pero esto está en Ferrelle. Not at all. Como aquí está Denel. Aquí estaba Ostagar, más o menos. Risco rojo, por aquí estaba Ostagar. Este es el bosque este de... Bueno, ya saben, pues acá estaban los enanos. Acá estaban los elfos de estos de bosques de Vesilia. Es el mapa de Ferrelle, del Dragon Age Origins. Y bueno, aquí tenemos esto. Y tenemos que investigar esto. Bueno, podemos elegir qué sección de nuestras fuerzas parte para allá. Entonces tenemos secretos, conexiones y fuerzas. De momento solo tenemos habilitados secretos. Y este es de, creo que era de Leliana. Eso nos cuesta un punto de poder. Tenemos que seguir cosechando puntos de poder para poder desbloquear las misiones o sectores. Y bueno, esta es la tierras interiores. Vamos ahí. Muy bien, tenemos el informe de las tierras interiores. Y bueno, aquí pueden leer obviamente. Y vamos a aceptar el informe. Y vamos a navegar más tarde. De momento quiero hacer cosillas por aquí. Después vendremos a esta mesa. Ya eso nos bloquea aquí full cosas, ¿sí? Tenemos aquí varias cosillas que podemos hacer. Y también tenemos misiones de nuestros personajes. Tenemos el Emperador Negro, turno de la ciudad, contactar con el clan La Verdad. Que aquí tenemos que elegir y esto nos va a tomar algún tiempo y podemos enviar a ciertas secciones.
custodio dice que la verdad. Bueno, vamos a enviar a Leliana, a Josephine o a Colin. Vamos a elegir a Josephine. Y eso obviamente me toma tiempito. Vamos a tener preocupaciones de un noble. Vamos a duro en alta ciudad, vamos a ver. Obviamente esto pueden leer, que si es que lo decían. Vamos a enviar a Josephine ya no puedo, entonces tenemos que enviar a Leliana. Vamos a enviar a Leliana. Y hay unos que son, por ejemplo, estos de aquí que son, o sea, no sé, podemos hacer las veces que queramos, conseguir dinero. Pero estos de aquí son solo una vez. Y que vamos allá desde el curso. Y vamos a elegir al Terin del Pináculo. Vamos a elegir a Colin. Y listo. Y así vamos a dejar de momento. Muy bien. Vamos a ir para acá. The Inquisition cannot remain, Ambassador, if you can't prove it was founded on Justinian's orders. This is an inopportune time, Marquis. More of the faithful flock here each day. But allow me to introduce you to the brave soul who risked her life to slow the magic of the breach. Mistress Lavelan, this is the Marquis d'Aurelion, one of Divine Justinia's greatest supporters. And the rightful owner of Haven. House d'Aurelion lent Justinia these lands for pilgrimage. This Inquisition is not a beneficiary of this arrangement. This is the first I've heard of Haven having an owner outside the Chantry. My wife, Lady Machin of Denner, has claimed to Haven by ancient treaty with the monarchs of Ferelden. We were honored to lend its use to Divine Justinia. She was a woman of supreme merit. I will not let an upstart order remain on her holy grounds. People have been injured. You can't just turn them out onto the snow. And who benefits if they stay? Divine Justinia, Marquis. The Inquisition, not the Chantry, is sheltering the pilgrims who mourn her. Why is the Chantry ignoring the faithful? Because it remains in shock. We face a dark time, Your Grace. Divine Justinia would not want her passing to divide us. She would, in fact, trust us to forge new alliances to the benefit of all, no matter how strange they might seem. I'll think on it, Lady Montillier. The Inquisition might stay in the meanwhile. Oui. Do the d'Aurelions actually have a claim on this place? His Grace's position is not so strong as he presents it. Despite their Ferelden relations, the d'Aurelions are Orlesian. If the Marquis wishes to claim Haven, Empress Selene must negotiate with the Ferelden on his behalf. Her current concerns are a bit larger than minor property disputes. I'm so pleased the Marquis isn't tossing us out into the cold. His Grace is only the first of many dignitaries we must contend with. You expect more people in Haven? Undoubtedly. And each visitor will spread the story of the Inquisition after they depart. An ambassador should ensure the tale is as complimentary as possible. A ver. May I ask, what brought you to work for the Inquisition? Sister Leliana approached me. We've been acquainted for quite some time. For better or worse, being the Inquisition's diplomat has become as interesting as she promised. ¿Dónde vienes? What sort of dealings have you had with nobility? For some years, I was the royally appointed court ambassador from Antiva to Orlais. The nobility of Thedas is a rather singular sphere. Those I'm not acquainted with, I know through reputation.
The Inquisition is lucky to have you as an advocate, Lady Montillier. Thank you. Let us hope so. Thedas's politics have become agitated as of late. I hope to guide us down smoother paths. But please excuse me. I've much work to do before the day is done. Muy bien. Bueno, aquí tenemos que hablar con esta muchacha. You're the Herald. Or, well, the one they're calling the Herald, anyway. It's odd to see them accepting a mage as their hero. Especially a Dalish elf. One look at your face and it's clear you were never part of a circle. My name is Maeve. I research demons and other creatures. Seeker Pentagast and I use what I find to help the soldiers fight them. Sí que es una maga. You said you were a mage? No, just an apprentice. Circle mages must prove themselves in a ritual called the Harrowing. I was never very good at magic. I've got just enough talent to be a danger to other people. But when the mages rebelled, people like me had nowhere to go. The Templars would have killed us. Luckily, Seeker Pentagast took me in, along with the Tranquil I was protecting. You said Cassandra has you researching creatures. Yes. If you find anything interesting in your travels, I'd appreciate you bringing it to me. I may be able to find some weakness our soldiers can exploit when fighting various creatures. At the least, some materials are useful for making potions or gear for the Inquisition. I'm surprised that even an apprentice mage wouldn't join the rebellion. I don't like using magic to fight. I'm not good at it either. I like studying. I like performing rituals that helped us unlock the secrets of the Veil. I liked having the Templars around to keep us safe. You might have done well among the Dalish. Our mages are encouraged to study safely. Fenrir will take the Dalish. Don't let my lack of Valisleen fool you, Lethleen. I was a proud member of my clan until my magic manifested. You know what happens when they have too many mages. They gave me a pack and sent me into the woods to find my own life. I was 7 years old. My clan never did that. We sent those gifted with magic to other clans, or... I stumbled into a village, starving and cold a few weeks later. I started using magic to scare predators away. The villagers saw me make fire in my fist. They were terrified and wanted to kill me. Templars saved me from them. They gave me food and clothes and took me to the Circle. I've seen what life is like without the Templars, and I want no part of it. I just want to study. You said that you were keeping some of the Tranquil safe. Yes. The mages took some of them when my Circle rebelled, but the rest were forgotten. Most Circle mages look down on the Tranquil, or try to pretend they don't exist. They don't have any emotions. They can barely take care of themselves. Can't defend themselves at all. It's a shame. I like them better than most people. Why would you want to spend time with the Tranquil? They're polite. They don't bother you if they don't need something. When they study, they have a focus no normal person could ever match. But the Templars, even some of the mages, mistreated them just because they could. The Tranquil never fought back. If not for that, I don't know. Doesn't really matter now. Why did you decide to research dangerous creatures? I like the outdoors. The idea of the outdoors, anyway. When some monster is coming at you, glowing eyes and burning claws, it's terrifying. But once you know how it works, you can deal with it. It's just another part of the world. So much of this world is only frightening because we don't understand it. I found something the demons left behind. Can you use it? Yes, that's very helpful. Just leave it there and the Tranquil and I will examine it. Muy bien. Vamos a entregar aquí lo que hemos encontrado. Y sí. Tenemos aquí con nuestro enemigo. Misión completada. Y tenemos que seguir consiguiendo aquí más cosillas de monstruos. Para que se nos vaya abriendo más habilidades. Obviamente. Y bueno. Vamos a ver porque tenemos misión por otros lados. Bueno, acá ya hemos bajado. Aquí tenemos más gente, más gentecita. Y bien.
Vamos a hablar con todos por acá. Vamos primero a hablar con el pequeño Adam que está por aquí. Y acá también tenemos a nuestros amigos o personajes, los compañeros de aventuras. Aquí tenemos las olas. Pero primero vamos a hablar aquí con este. Bueno, aquí tenemos que investigar pociones y cosas así. And Mother Giselle will treat all demon claw wounds as you suggest to deal with the venom. Aquí tenemos pociones y para equipar pociones y mejorar pociones. Vamos a equipar con uno. Look who's back from the dead. Again. ¿Nos conocemos? I don't recall meeting you before. I'd be surprised if you did. You weren't particularly coherent. Someone had to patch you up after you staggered out of making those wear, though. So, you're welcome. I didn't realize. Thank you. Yeah, well, you can pay me back by fixing the world. Name's Adan. I'm in charge of keeping our little band here stocked with potions and elixirs. Not that Seeker Pentagast seems to care whether we've got the supplies to actually do that. For a healer, you don't seem particularly nurturing. I'm not a healer. I'm an alchemist who's forced to play Mother Hen. You want something to burst into flame on contact with the air? Done. Gladly. Patching up wounded soldiers is a waste of my time and talents. But there are a few around who can help. How are your people holding up? There's no shortage of work. That's for damn sure. How are your people holding up? Esta es mi pregunta. No shortage of work. That's for damn sure. Pensé que era otra. A ver, ¿cómo pido pociones? How do I go about having potions made? Just take a look there and tell me what you'd like. Find a recipe for something better, I can make that too. Muy bien. Poción de regeneración. Muy bien. You're back. And in one piece. Vamos a ver. Listos. A ver aquí. Esta es lo mismo. ¿Esto ayuda? Is there anything I can do to help out? We're fine as far as raw labor goes. You've more important things to do than tend to me. I only wish I'd been able to find Master Tajin's notes. Old bastard was working on something special. He died at the conclave, and his notes weren't here. Been too busy dealing with the wounded to look for them. Muy bien. Farewell. Entonces tenemos que buscar aquí las notas de Taigan. Y aquí tenemos equipar pociones. De momento solo podemos poner dos. Vamos a ponernos aquí esta. Y tenemos que coger obviamente cosillas para poder equipar pociones. Aquí podemos mejorar pociones. Tenemos que ir cogiendo también este tipo de cosas, materiales por todo el mundo, que obviamente no tenemos de momento, y tenemos que ir consiguiendo. Y tenemos que ir descubriendo pociones, tónicos, que nos va a ayudar bastante, y las granas también. Tenemos que conseguir bastante cosillas, y para ellos necesitamos ingredientes que tenemos que ir recogiendo por el mundo. Y tenemos las olas. Bueno, aquí podemos hablar con todos en realidad. Y como ven ya hacemos mapa. Gracias. Tenemos aquí varias cosillas. Requerimiento de armas. Tenemos el requerimiento de armas. Tenemos que hablar con el herrero. Aquí esta es una taberna. Y aquí también hay cositas que podemos ver. Una historia despertada, muy bien. Vamos aquí. Vamos a hablar con ella. Oh, Maker, you're here. You're the herald of Andraste. And you were sent to shame us for mistreating the elves. I pay my elves good and proper, you should know. Friend of the alienage and all, and... I mean, I'm Flissa. Can I get you a drink? Tranquilízate, Flissa. It's all right, Flissa. I won't do anything frightening. If you wanted to close the breach, I wouldn't mind. As I said, I'm Flissa. The Inquisition soldiers needed a place to unwind, so Leliana brought me in to set up a tavern. Nothing fancy, but it's safer for the soldiers than looking for trouble in some village. A ver. You said Leliana asked you to run an Inquisition tavern. How did you meet? Dumb luck, maybe. I managed an inn back in Denner Inn. When I heard interesting gossip, I passed word to Leliana. Sometimes it was helpful. She asked if I wanted to own my own tavern, and I said yes. I didn't realize she meant this. What can you tell me about this area?
Hasdan is Haven's apothecary. He's been making potions and tending to the wounded as best he can. Harrit is the Inquisition smith. Whatever he can make you, Thren the quartermaster can probably find. And for anything fancier, you can try buying from Segrit. His prices aren't too high. Yet. Oh, there's also Minave. She studies beasts and things, as I understand. Muy bien. Adiós. Farewell. Goodbye. Aquí tenemos una trovadora cantando cancioncillas. Algo agradable por el momento. Ahí tenemos a Barrick. Acá tenemos un vendedor. Es un mercader, pero vendedor. Un mercader. Muy bien. Esta es la otra parte del refugio. Como pueden ver aquí hay cositas. Vamos a ver. Tenemos aquí vitriolo. Vamos a leer esto. Gracias. Todo nos da, o casi todo nos da experiencia. Así que vamos a ir recogiendo todo lo que podamos por ahí. Vamos a leer esto. Armas de cielo enteras, muy bien. Vamos a recoger lo que hay aquí. Ah, esto podemos vender, muy bien. Vamos a recoger lo que hay aquí. Tenemos un amuleto. Creo que no hay nada más. Muy bien. Estos juegos básicamente se basan en la exploración, full exploración de todo, para poder tener lo mejor que nos pueda dar el juego. Realmente al principio siempre se va a ser de complicado o difícil, pero cuando vayamos subiendo de nivel y recogiendo materiales mejores y haciendo cosas mejores, nos vuelve un poco más fácil. Por no decirlo, mucho más fácil. Y bueno, salimos de aquí. Y acá tenemos a todos nuestra parte de la misión. Y tenemos a Cassandra. Y por acá tenemos a Colin, me parece. Podemos hablar con todos ellos. Y de ley tenemos que hablar con ellos en realidad. Tenemos que sí o sí hablar con ellos. Why not? Bien. What does that even mean anymore? That you're the one they're calling the Herald. You don't sound happy about that. I'm not. You are a mage, and magic was meant to serve man, not rule him. Yet here you are, testing that core tenet of the Chantry. I did not join the Order to adjust my faith so easily, but I appreciate what the Inquisition is trying to do, and your role in it. Though you may find not many Templars do. We're a distrustful lot by nature. Muy bien. A ver. I'd like your take on the Templar Order. It's a shadow of what it was. Where once we both protected all people from the dangers of magic, we now posture and grab at power. One day, I hope the circles are again sanctuaries where mages can practice their craft. You're not going to rejoin the Order? When the temple went up, your forces rescued those few of us still alive. My life is a debt I intend to repay, however I can. Do you have any idea what caused the explosion? No, I'm just a recruit. Belief and faith doesn't get you closer to the important meetings. Though that distance did save my life. How did you come to be a Templar? It seemed the right thing to do. My family are tradesfolk in Denerim. I could have become a cobbler like my father, but this seemed better. It's a chance to uphold the Chantry's laws and help the mages through a troubled time. I'm surprised to hear that. Not all Templars want to make mages into prisoners or villains. Some of us just want to keep a balance and let you practice your craft in safety. One person trying to do something can make a difference. You should keep that in mind, Harold. Muy bien. I will talk to you later. Walk in the Maker's grace. A ver, cada vez que lo hablamos con un personaje que es de nuestro equipo,
tenemos que elegir, como decir, bien nuestras respuestas, porque eso provoca un desapruebo o un apruebo, que nos darán ciertas desventajas y ventajas cuando vayamos, o sea, cuando vayamos con ellos. Entonces tenemos que prácticamente ir con sus opiniones. Realmente no importa si opinamos una cosa diferente y después decimos otra cosa con otro personaje. Simplemente tenemos que conseguir una aprobación en realidad. Bien, aquí tenemos aquí podemos ver cositas. Aquí podemos fabricar armadura, podemos fabricar armas, modificar armas y modificar armaduras. Vamos a hablar con Harry. Expected you'd be by. I'm Harriet, and everyone knows who you are. How's the new gear fit? Claro. It's not exactly what I'm used to. Wrong time for style to dictate what you wear. World's gone mad. Stock armor and blades are good against bandits, but we're not fighting bandits. My gear will see you through demons, apostates, whatever this world throws at you. So, you need custom work, something special. You bring the materials to us, we'll make it happen. Okay. Investigar. Hasta aquí tenemos cuál es la historia. How did you come to be here? Come from a little town called Lothring. Lothring. Long gone now. I was in Redcliffe when the Darkspawn hit it during the Blight. Helped rebuild. Left when Royalty decided it was time to hand the place over to the bloody mages. Ended up here. Just missed the boom. Can't decide if I'm the luckiest son of a bitch walking or the exact opposite. You're still walking. That's always good. True enough. How did you come to be here? Long story. Not worth telling twice. Who outfits the Inquisition soldiers? Not me. I've got work to do. Can't be passing a sword to every blighter who signs up. If you want to help the troops, talk to Thren, the quartermaster. She'll set up requisitions. Muy bien. Does the Inquisition not have supplies to make armor or weapons? Tough convincing traders to haul up here. Impossible to get them to risk the rare stuff, so that's on you. Okay. What can you and your team make here? Arms and armor. We work iron to blighted dragonbone, if you've got it. Our designs are simple, but they get the job done. You want something fancy, bring your own design. We'll see what we can do. A ver, ¿tienes algún diseño? If I want something, what can you make? Start simple. Something to keep you safe. Take a look at it on the table there and we can talk. You'll need materials. We should have what you want just outside. A ver. Can you help improve my arms and armor? Yes. You find a new piece, a pauldron or greaves, we'll take care of you. You can't just slap a new hilt on your sword in the field. Bring it here, we'll make sure it's done right and proper. Muy bien. Goodbye. Right. Ya. Tenemos que fabricar una armadura cualquiera. Vamos a fabricar una armadurilla. Tenemos cota de aprendiz. Sí. Pero igual necesitamos elementos. Y cada elemento nos puede dar ciertas ventajas. Pero como pueden ver, no tenemos realmente ningún... Solo podemos hacer una guerra. De momento. Tenemos que elegir el material que tenemos que. Y ciertos materiales nos dan ciertas ventajas. Y hay armaduras mejores. Por ejemplo, esta es de aprendiz. Perdón. Y tenemos que utilizar 7 de algodón o de brocado. Y no tenemos poco. Entonces de momento no podemos ir con nada más. Tenemos que ir así. Muy bien. Muy bien, ya está. Solamente tenemos que ir ahí. Nada más. Tenemos un noob. Podemos aquí saquear piel de noobs. Siempre y cuando nos den las pieles. Pero bueno. Hay que hacerlo poco a poco. Y aquí podemos modificar las armas. Esta modificación es hacer un mango. Por ejemplo, aquí tenemos esto.
Por ejemplo, podemos hacer espaditas, un claymore, un bastón dragón, que nos da bastante bueno. Es un bastón que parece que tenemos, pero no tenemos nada para modificar. Así que, muy bien. Tenemos aquí modificar armadura. Es la que tengo equipado, pero no tenemos nada para modificar. Y podemos fabricar armas, obviamente. Aquí tenemos todas las armas que podemos fabricar. Solo tenemos un diagrama de una hoja de masa, nada más. Y ya está. Tenemos que hacer algo aquí, pero de momento no tenemos materiales, así que no podemos hacer nada más. Vámonos. Aquí hay algo, vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Bastante aprendiz. Aquí tenemos materiales. Creo que eso nos va a... sí, esto nos puede dar. Tenemos aquí cota de aprendiz. Tenemos algodón. Vamos. Cota de aprendiz. Tenemos algodón o brocado, que nos dan ciertas ventajas, como pueden ver. Esto nos da resistencia de espiritual y esto nos da bonus a todo tipo de profesiones. Vamos a poner algodón. Aquí tenemos algodón y brocado, nada más. Igual tenemos que hacer bonus de curación o resistencia espiritual. Vamos a poner resistencia espiritual. Fabricamos este objeto. Y obviamente le ponemos renombrar, perdón. Pero no lo vamos a hacer. Este es un básico. Y vamos a hacer unas grebas. Algo de grado 1, defensa física, tumbar golpeado, ónice, tumbar hacia golpeado. Vamos a poner defensa física y vamos a poner aquí bonificación a la curación. Fabricamos esto, aceptar y ya. Y ya está. Entonces vamos a equiparnos con lo que hemos cogido. Dentro tengo este bastón, que es mejor que el que tengo puesto. Tenemos aquí. Esto nos da un poquito más de armadura. Muy bien. Tenemos aquí cota de aprendiz. Y también tenemos esto que hemos recogido. Prácticamente es la misma. Vamos a ponernos esto. Aquí tenemos más armadurillas que nos podemos poner. Son armaduras especiales que nos da el DLC. Esta prácticamente es casi la misma. Esta es muy buena. Podemos ir con esa. Y hay cosillas que también podemos vender, obviamente. De momento esta está la que más nos da cositas. Y se ven aquí podemos ponernos grebas y brazales. Pero de momento no tenemos nada. Por ejemplo aquí. Vamos aquí a fabricar armadura. Y no tenemos nada más. Aquí pueden ver, aquí tenemos grebas, brazales. Creo que tenemos una greba por ahí. Y vamos a ponernos esto. Justamente eso. Ya tenemos. No tenemos un sello ni brazales, así que vamos solo con los brazales. Y ya está. Hemos subido de nivel. Y así tenemos que hacer con todos nuestros personajes. Pero bueno, muchachos, espero que les haya gustado esta primera introducción a este gran juego, al Dragon Age Inquisition. Y en el siguiente haremos un par de misiones justamente aquí en este refugio. Vamos a completar estos que están aquí. Y hacer un par de cosillas más para enseñarles cómo va el juego, cómo hacer un tutorial de esto, cómo se juega, como una especie de guía. Aunque ya con esta introducción parece que ya vimos casi todo. Aún faltan varias cosas por hacer que les iré explicando poco a poco. Espero que les haya gustado. Nos vemos.